Bendito sea su nombre. Tenemos que ir creciendo en crecimiento, hermanos. Así como dice la palabra de Dios, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿verdad? Así es como nosotros tenemos que ir en el conocimiento de la verdad y creciendo espiritualmente. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros y vamos a encomendarle a nuestro Señor este servicio para la honra y la gloria de su nombre. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre Santo, mi Dios, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros, Padre, porque tú nos has traído, Señor, a este lugar para escuchar tu palabra, Señor. Ahora te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, haga lo que tenga que hacer en este día, Señor, que toque los corazones, Señor, ilumine el entendimiento, Padre, despierte, Señor, esa hambre y sed espiritual, Padre, que tú rompas cadenas, Padre, tú quebrantes todo yugo del diablo en los que van a escuchar esta palabra, Padre, y tú sigas cumpliendo, Señor, tu voluntad en cada uno de nosotros, Padre. Yo te pido tu ayuda, Señor, en este lugar, Padre, para que tú me ayudes, Señor, unjas mi boca, Señor, hasta ahora le pongas un carbón encendido en mis labios, Señor, de tu palabra, Señor, para que tú hables, Señor, en este día, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Yo tendré cuidado de darte toda la honra y la gloria en Cristo Jesús, porque solamente tú la mereces. Y el pueblo de Dios dice, amén, gloria a Dios, hermanos. Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan. Este libro que fue escrito por el apóstol San Juan. Vamos a leer el capítulo 5 y el versículo 24, y me indican todos con un amén cuando lo tengan listos, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Juan 5, 24. Amén. Todavía estoy viendo que están hojeando algunos hermanos aquí todavía la Biblia. Vamos a esperarlos. Juan 5, 24. ¿Lo tenemos listo, iglesia? Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya, gloria a Dios. Ya hemos orado, hermanos, pueden sentarse. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Este sermón, este estudio bíblico, en este día le he puesto como título el regalo de Dios. Amén. Repítelo con voz alta: el regalo de Dios. El regalo de Dios. Amén. Y como tema le he puesto vida nueva en Cristo. Aleluya. ¿Cuántos queremos tener vida nueva en Cristo? Amén. Bendito sea su nombre, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, nos dice en el libro de Éxodo que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, había sido oprimido y esclavo por el pueblo de Egipto por 430 años, hermanos, que había sido afligido. Gloria a Dios, aleluya. Así como ya le había dicho nuestro Dios, el creador de los cielos y la tierra, ya le había dicho a Abraham que iba a servir su pueblo en una nación extranjera por 400 años. La palabra nos dice exactamente que fueron 430 años lo que estuvo el pueblo de Israel esclavo de Egipto. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que el pueblo de Egipto clamó a nuestro Señor, le pidió misericordia, porque estaba pasando por una situación muy difícil donde estaban sufriendo mucho el pueblo de Dios Israel. Y el clamor de Dios, ese gemir delante de Dios, esas lágrimas que el pueblo de Israel estaba levantando, tocó el corazón de nuestro Dios. Y nuestro Dios tuvo misericordia de ellas y les mandó a un libertador que fue el siervo de Dios, Moisés. Y de esa forma Israel fue libertada de la opresión del faraón por mano de Moisés. Pero nuestro Dios lo usó a él y lo sacó al pueblo de Israel con mano fuerte y poderosa, hermanos, porque no hay nada imposible para nuestro Señor. Dios le mandó fuertes plagas como escarmiento para el pueblo de Egipto, porque el faraón se había endurecido y no había querido dejar libre al pueblo de Israel, y le mandó plagas de piojos, de ranas, hermanos, de todo tipo de juicio que terminó hiriendo a los primogénitos. Con el ángel de la muerte hirió a todos los primogénitos, y de esa forma el faraón tuvo que dejar libre
al pueblo de Dios de Israel, amén. Gloria a Dios, aleluya. Y así, hermanos, adelantando un poquito esta historia bíblica, hermanos, Dios sacó al pueblo de Israel con mano fuerte y poderosa y les abrió lo que fue el mar rojo, hermanos. Lo abrió, lo partió en dos, y todo el pueblo de Israel, que eran millones, hermanos, toda la gente pasó, dice la palabra de Dios, que pasó el pueblo de Israel a través del mar rojo en seco. Aleluya, bendito sea su nombre, un milagro poderoso, hermanos. Aleluya. Y así, después de que cruzaron el mar rojo, hermanos, llegaron al desierto, y ahí en el desierto, hermanos, Dios le dio la ley de los 10 mandamientos a Moisés, para que se lo diera al pueblo de Israel, para que obedecieran los mandamientos de Dios, porque Él quería un pueblo santo, un pueblo obediente a nuestro Señor, amén. Y ya después de 2 años que estaba Israel en el desierto, tomaron rumbo hacia la tierra prometida, a lo que Dios les había prometido, que les iba a dar una nueva tierra, que es la tierra de Canaán, donde iba a fluir leche y miel. Y rumbo a la tierra prometida, hermanos, rumbo al desierto, cuando Israel empezó a experimentar lo que son los calores fuertes de vivir en el desierto y los fríos de la noche, amén. A pesar de que Dios cuidó al pueblo de Israel como columna de fuego de noche y de nube en el día para cubrirlos de los rayos del sol, hermanos, el pueblo de Israel empezó a murmurar en contra de nuestro Dios. Empezó a murmurar del siervo de Dios, que él los estaba guiando hacia la tierra prometida. Se empezaron a quejar. Ellos empezaron a decirse y quejar delante de Dios, a decirse entre ellos y murmurar entre ellos de que mejor nos hubiera valido, mejor nos hubiéramos quedado en la tierra de Egipto, porque allá nos estaban dando de comer. Allá, a pesar de que nos estaban afligiendo, pero nada nos faltaba. Y así se empezaron a quejar con Dios, que ellos preferían que en lugar de ya haber sido salvos y de estar caminando bajo el cuidado de Dios, ellos preferían todavía seguir viviendo en donde Dios los había liberado con mano fuerte y poderosa, hermanos. Y la palabra de Dios dice que nuestro Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el que nos dio la vida a ti y a mí, ahora tú que tú estás aquí presente, Él fue el que nos dio la vida y por Él estamos vivos todavía. La palabra dice que Dios se enojó contra el pueblo de Israel y dice que les mandó serpientes venenosas para que mordieran al pueblo de Israel, hermanos. Y dice la palabra de Dios que fueron miles de gente que empezó a morir por desobedientes, hermanos, ¿verdad? Y así, hermanos, el pueblo de Dios empezó a estar a recibir lo que es castigo de Dios, que ellos reconocieron que habían pecado delante de Dios. Y se arrepintieron y fueron delante de Moisés, fue todo el pueblo, se congregó y fue a Moisés y le dijeron: nosotros hemos pecado delante de Dios, te pedimos que vayas tú a Dios y que le pidas, ores tú a Él para que Él nos perdone y para que Él quite todas estas serpientes que están aquí, que nos están torturando y están matando a nuestros familiares. Y dice la palabra de Dios que Moisés fue con Dios y él oró y Dios tuvo misericordia por ellos, amén. Y le dijo Dios a Moisés que se hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera en una asta, y que todo el pueblo de Israel que haya sido mordido por esas serpientes venenosas, si mirara, cuando mirara el asta, inmediatamente, si hubieran sido picados por las víboras y estuvieran al borde de la muerte, iban a ser sanados, hermanos, milagrosamente. Así, si ellos ponían la fe en lo que Dios le estaba diciendo a Moisés que hiciera en esa asta con la serpiente, iba a ser el pueblo de Israel sanados. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, hermanos? Bendito sea su nombre. Y así dice la palabra de Dios, hermanos, que esto es una tipología de lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que así como Moisés levantó la serpiente de bronce, así fue necesario que el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, fuera levantado por medio de un sacrificio para el perdón de nuestros pecados, hermanos, para darnos vida eterna a todo aquel que ponga la fe en mirar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros, amén. Den un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y así, hermanos, el que ponga la mirada en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tiene vida eterna. Dios nos ofrece, hermanos, la vida eterna, que es un regalo de Dios.
Un regalo de Dios inmerecido que lo recibimos solamente por su misericordia, hermanos. Amén. Y ahora yo te voy a hablar de 3 puntos muy importantes para recibir ese regalo de Dios y también para cuidar ese regalo que es la salvación de nuestra alma, hermanos. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Conforme lo que acabamos de leer en la palabra de Dios en Juan 5:24, hermanos, el primer punto dice la palabra de Dios que es, Él dijo, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna. Amén. Dice la palabra de Dios, de cierto te digo, decía Jesucristo. Vamos a pararnos aquí un momento, hermanos. Esta frase, de cierto te digo, hermanos, era una frase muy dicha por nuestro Señor Jesucristo cuando Él enseñaba la palabra, su palabra. Amén. Él lo decía, hermanos, de cierto te digo, como para asegurarles a que todos aquellos que estaban escuchando sus enseñanzas, sus predicaciones, de lo que Él decía, era de suma importancia para ser oída y escuchada. Amén. Por eso Él decía, de cierto te digo, porque Él decía, esto que te voy a decir es verdad, para que tú escuches y me pongas atención, porque es necesario que tú escuches mi palabra. Amén. Y quiere decir que Él no iba a mentir, que lo que Él iba a decir, lo que iba a salir de sus labios, iba a ser la verdad, hermanos. Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el verbo de Dios encarnado. Es Dios vivo, hecho en carne, que vino a morir por nuestros pecados, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho en carne, vino a vivir en esta tierra, hermanos, y vivió por 33 años. Amén, gloria a Dios. Y vino para hacer las obras de nuestro Dios, hermanos. Y una de las obras que vino a hacer es morir de nuestros pecados, hermanos. Pero nuestro Señor, cuando Él estuvo en este mundo, no cometió ningún solo pecado, hermanos. Todo lo que Él hablaba, todo lo que Él decía, era la palabra misma de Dios. Era verdad, hermano, y sigue siendo la palabra de Dios verdad. Y nuestro Señor Jesucristo vino al mundo a una misión para sufrir por el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados, hermanos. Pero a pesar de que Él murió y Él sufrió por nuestra maldad, por nuestros pecados, hermanos, nuestro Señor Jesucristo resucitó entre los muertos, aleluya. Y Él vive y reina por los siglos de los siglos y está sentado a la diestra del Padre, esperando regresar por todos aquellos que lo esperamos, hermanos. Y eso es un regalo de la salvación por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios hecho carne, hermanos, la palabra de Dios, Él sigue hablando por medio de la Biblia, hermanos. Por medio de la palabra de Dios, nuestro Señor sigue hablando. Y nosotros tenemos que confiar que aquí está la verdad escrita de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De nuestro Dios. Amén. Y nuestro Dios, como dice la palabra, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, hermanos. Lo que Él dice es verdad y nosotros tenemos que poner nuestra plena confianza en su palabra. Amén. Ahora dice, de cierto te digo, el que oye mi palabra. Y esta palabra oír, hermanos, esta palabra oye viene del griego okouo, que quiere decir oír continuamente. Oír en una forma continua, hermanos. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo le estaba predicando esta palabra a la gente, a los judíos que estaban ahí escuchando su palabra, a sus discípulos, de que de cierto te digo, el que oye mi palabra, quiere decir que, hermanos, que Él no se estaba refiriendo solamente al que oyera la palabra en ese momento que Él estaba escuchando. Amén. Así como tú que en este momento estás escuchando la palabra de Dios, no quiere decir que ahorita ya oyes la palabra de Dios y crees en Jesucristo y te vas y haces tu vida lo que tú quieres, porque tú ya oíste y crees en Jesucristo, ya con eso recibes la salvación, hermanos. Eso no quiere decir, porque nuestro Señor está refiriendo que tenemos que seguir oyendo de una forma continua la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así es, esa es la forma como nuestro Señor quiere que escuchemos la palabra de Dios, como una acción de escuchar la palabra de Dios que sigue continuando por nuestra vida. Porque la palabra de Dios, hermanos, es la palabra infalible de nuestro Creador hablando. Infalible, quiere decir que no tiene errores la palabra de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Y aquí nuestro Señor Jesucristo sigue hablándonos todos los días cuando nosotros nos dedicamos a leer su palabra. Bendito sea su nombre, hermanos. Así que, como les dije, nuestro Señor Jesucristo es el verbo de Dios hecho carne. Amén.
Y ahí vino para salvar principalmente al pueblo de Dios, Israel, de la esclavitud, de lo que fue el pecado, hermanos. Pero el pueblo de Dios, Israel, ellos conocían la profecía del Mesías. Y ellos ellos sabían que iba a venir el Mesías para salvarlos del imperio romano. Ellos creían que el Mesías que iba a venir iba a ser como un tipo rey David, que iba a juntar un ejército enorme, iba a ser un rey poderoso y muy valiente, y los iba a derrotar así como el rey David que derrotaba a los gigantes, amén. Pero lo que no sabían, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo venía para salvarlos de sus pecados y venía a sacarlos para salvarlos del reino, de un reino espiritual de tinieblas, hermanos, de lo que es el poder de Satanás y de los demonios sobre el mundo entero, hermanos. De eso venía nuestro Señor Jesucristo, a salvarnos de la esclavitud de nuestro pecado y del poder de Satanás sobre nosotros, hermanos. Por eso nosotros vivimos una vida en continuamente pecado, porque el poder de Satanás ha estado sobre todos los hijos rebeldes que no han querido obedecer la palabra de Dios y no han querido creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, amén. El Satanás todavía sigue teniendo poder sobre ellos, pero para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para liberarte de su poder, hermano. Bendito sea su nombre. Pero como el pueblo de judío, ellos estaban esperando a un rey así físicamente, que viniera como un rey David, que fuera rico y poderoso, reconocido. Por eso los judíos, hermano, no le creyeron a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre, hermanos. Pero nuestro Señor Jesucristo venía a salvarnos de un reino sobrenaturalmente espiritual, pero de las tinieblas, hermanos, un reino gobernado por Satanás. Y por eso vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, como lo dice la palabra de Dios. A los suyos vino, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El ser hecho hijo de Dios por creer en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ese es un regalo que Dios te está dando gratis. Por eso dice su palabra: venid y comprad vino y leche, venid y comprad gratis. No tenemos que pagar, porque el que pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario, por nuestros pecados, fue nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Bendito sea su nombre. Un aplauso fuerte al Señor. Y ahora lo que Dios nos pide, como principalmente para recibir ese regalo de Dios, que es la salvación, hermanos, tenemos que oír la palabra de Dios. Por eso dice que se concentra en nuestro Señor Jesucristo, que de cierto te digo, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna. Así que es muy importante, tenemos que oír la palabra de Dios en una acción continua, una forma continua, amén. Así que si tú recibes a nuestro Señor Jesucristo en este día, ahora Dios te va a dar una nueva vida en Cristo, pero ahora nosotros tenemos que poner nuestra parte de seguir viniendo a esta iglesia, a seguir escuchando la palabra de Dios, ser obedientes, porque el Espíritu Santo te trajo aquí a este lugar, y aquí te va a hacer crecer espiritualmente. Aquí te va a usar para la honra y la gloria de su nombre, amén. Den un aplauso fuerte al Señor, hermanos. La palabra de Dios nos dice la importancia de lo que es escuchar la palabra de Dios, hermanos. Porque dice la palabra: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Que dice que la palabra de Dios es perfecta, hermanos. No tiene errores, y nosotros tenemos que tener confianza en la palabra de Dios, amén. Por eso dice la palabra: conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos libres hay aquí? Aleluya, gloria a Dios. ¿Libres de qué, hermanos? ¿De qué nos va a hacer libre el oír la palabra de Dios? Nos va a hacer libre, hermanos, de nuestro pecado. Nos va a hacer libre, hermanos, de lo que es el poder del diablo sobre nosotros. Bendito sea su nombre. Porque el diablo no quiere que leas la palabra de Dios, porque no quiere que tú te enteres de lo que es en realidad el verdadero propósito de la vida. Nuestro Dios nos quiere ayudar, pero el diablo nos quiere mantener esclavos a nuestros pecados, nos quiere mantener ciegos a lo que es la palabra de Dios. Que el Señor lo reprenda, hermanos. Bendito sea su nombre. Nos hace libres, hermanos, para ahora ya no ser rebeldes y desobedientes a Dios, sino Él rompe las cadenas de la esclavitud de nuestro pecado, para poder ahora sí obedecer a nuestro Dios. Amén. Bendito sea su nombre.
nos hace libres, hermanos, para que nosotros podamos conocer ahora y tengamos comunión con Dios, porque por nuestro pecado Dios estaba separado de nosotros, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Pero cuando venimos a la luz, ahora nosotros podemos tener comunión por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Así que dice Jesús: el que oye mi palabra, pero no se quedó ahí. Dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Así que aquí podemos encontrar la segunda forma para poder recibir el regalo de Dios, hermanos. Debemos de creer que Dios envió a su Hijo como nuestro Salvador. Amén. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Pero ¿puede ser una persona salva por creer en Dios? Esa es la pregunta. Porque hay mucha gente que cree en Dios, pero no toda la gente que cree en Dios es salva, hermanos. Tenemos de ejemplo los testigos de Jehová. Ellos creen en Dios, ellos creen en Jehová, y el verdadero Dios es Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Pero ellos no son salvos, hermanos, porque ellos no creen en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios. Ellos no creen que Dios es el Hijo de Dios que vino a este mundo para salvarnos. Ellos siguen creyendo que solamente hay un Dios, y no creen que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y la palabra de Dios nos dice que el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Así que ellos están equivocados. Así que solamente si ellos creen en Dios, no los va a salvar, porque están rechazando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y mucho menos en el Espíritu Santo. Ellos no creen en lo que es la Trinidad, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Así que solamente creer en ellos no los va a hacer salvos. Igual los mormones tampoco no creen en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos no creen que hay cielo, ni que haya infierno. Sí creen que hay infierno, pero ellos creen que tienen en la resurrección. Ellos creen que solamente ellos son los únicos que tienen la salvación, y que solamente por medio de su bautizo puede ser salvo. O sea, desvalorizando el sacrificio completo que nuestro Señor hizo para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados, hermanos. Así que ellos también creen en Dios, pero creen en un Dios que no es el Dios de la Biblia, hermanos. Bendito sea su nombre. Los judíos ortodoxos, ellos también creyeron en Dios, pero no le creyeron a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y por eso ellos terminaron esos religiosos fariseos, saduceos que creían en Dios, terminaron crucificando a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, hermanos. Así que es una mentira del diablo, hermanos, que solamente creer en Dios te va a salvar. Así que solamente creer en Dios y pensar que ya con eso vamos a tener la entrada al cielo sin haber aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, eso es una mentira del diablo, hermanos. Y no le creas, porque solamente podemos ir por medio para el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios es clara, hermanos, que nosotros tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo para poder ser salvos. Amén. La palabra nos dice en Santiago 1:19 lo que he estado diciendo: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así que los demonios, hermanos, también ellos creen en Dios. Pero y el diablo también cree en Dios, y no por creer en Dios ellos también ya son salvos. Así que tenemos que tener mucho cuidado en aquellas enseñanzas que andan diciendo, hermanos, que solamente creer o solamente pertenecer a cierta religión, ya con eso ya tienes la entrada libre al cielo. Que el Señor reprenda al diablo, hermanos. Bendito sea su nombre. Ahora tú dirás: bueno, pastor, yo sí creo en Dios, y yo pienso que yo me voy a ir al cielo porque yo he sido una buena persona, me he portado bien, he sido un buen padre con mi familia, hago obras de caridad, tengo un programa donde estoy alimentando a los niños pobres del África. O sea que eso es lo que tú estás diciendo, que solamente por tus obras que tú estás haciendo ya vas a ser salvo. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que nosotros no somos salvos por las obras que nosotros hagamos, hermanos, sino somos salvos por gracia de Dios, por medio de la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermano, no por obras para que nadie se gloríe. Dice la palabra en Efesios 2, 8, 9, porque por la gracia somos salvos por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe.
y eso es un don de Dios, amén. Y sí que es un regalo que Dios nos hace solamente por creer en lo que el sacrificio perfecto que hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo, amén. Bendito sea su nombre. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Aquí sí que las obras de justicia que nosotros queramos hacer, hermanos, sin aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, sin creer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, no es suficiente para que nosotros podamos recibir el regalo de Dios de la salvación, hermanos. Nosotros tenemos que aceptar a Cristo como Señor en nuestra vida para poder ser sellados por medio del Espíritu Santo. Y al ser sellados por medio del Espíritu Santo, hermanos, a eso se le llama el nacer de nuevo, que se refiere aquí la palabra, la renovación en el Espíritu Santo. Así que, como te he dicho, hermanos, solamente creer en Dios no va a salvar a nadie. Por eso hay muchos cristianos que creen que son salvos por creer en Dios y leen la palabra de Dios. Y hasta hay gente y predicadores que se suben a los púlpitos y están predicando la palabra de Dios, y ellos creen que son salvos solamente por creer en Dios, amén. Pero no son salvos, hermanos, porque no ha habido conversión a Cristo en ellos. Para poder ser salvos, hermanos, nosotros tenemos que creer, pero nos tenemos que convertir a Cristo. Porque dice que nosotros nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados con todo nuestro corazón y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y convertirnos a Cristo. Cuando nos convertimos a Cristo, el Espíritu Santo nos va a dar una nueva vida para que ya no estemos siendo esclavos a nuestro pecado, amén. Bendito sea su nombre. Den un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Así que solamente leer la Biblia, pero sin haberte convertido a nuestro Señor Jesucristo, sin haberte arrepentido de tus pecados, eso tampoco te va a hacer recibir el regalo de Dios, hermanos. Hay que tener temor de Dios, hermanos. La palabra de Dios nos dice en Hechos 2:38: pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, hermanos, no se recibe solamente por bautizarte, como hay religiones que dicen que solamente al bautizarte ya recibiste al Espíritu Santo, hermanos. Tiene que haber un arrepentimiento sincero para que nosotros podamos recibir el don del Espíritu Santo. Y si vamos creciendo en el conocimiento de la verdad, nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios y tenemos que bautizarnos también. No tenemos que rechazar lo que es el bautizo, de ir a bajar las aguas para seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y bautizarnos, no ser rebeldes a la palabra de Dios. No que el bautizo salve a nadie, pero si tú vas creciendo en el conocimiento de Dios y ya tienes un año y no te has bautizado, o ya tienes un año y medio, 2 años y no te has bautizado, entonces estás siendo desobediente a la palabra de Dios, hermanos. Así que tenemos que bautizarnos, amén. Gloria a Dios. También dice la palabra de Dios en Hechos 3:19: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gloria a Dios, aleluya. Así que para convertirte, hermanos, como te lo dije, tiene que haber un sincero arrepentimiento a nuestro Señor. Eso fue lo que yo hice, y eso es lo que todos los verdaderos cristianos hemos hecho. Nos hemos arrepentido de nuestro Señor Jesucristo y le hemos confesado nuestros pecados a nuestro Señor, y hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, para que Él nos guíe a vivir una nueva vida en Cristo, amén. No una vida siendo esclavos a nuestros pecados como lo hacíamos antes. Ahora tenemos la ayuda del Espíritu Santo para que el pecado no nos domine, amén. Gloria a Dios, para que tengamos dominio propio. Por eso dice la palabra de Dios: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, amén. Es muy importante confesarlo con nuestra boca para que nosotros lo recibamos como nuestro Señor y Salvador, pero tenemos que creerlo. Después de que nos arrepentimos de nuestros pecados, tenemos que creerlo en nuestro corazón, amén. Y así vamos a recibir lo que es el regalo de Dios, hermanos. Así como el pueblo judío, que ellos, cuando estaban siendo mordidos por las serpientes venenosas, donde si no había nada que los sanara en ese momento, ellos morían por el veneno de las víboras, amén.
pero también por medio de ellos de poner la mirada en la fe de lo que Dios les había mandado hacer, que era una serpiente de bronce levantada en una asta, por medio de poner la fe en ese momento, no quiero decir imagen, ¿verdad? Ni tampoco ídolos, porque esa imagen Dios lo mandó a destruir después, lo mandó para que no lo fueran a idolatrar, pero en ese momento Dios lo hizo simbólicamente para que nosotros, ahora que nosotros vemos la palabra de Dios, veamos el plan de salvación que Él tenía para el pueblo de Israel por medio del arrepentimiento, por medio de haber reconocido que habían murmurado y se habían quejado con Dios. Ahora nosotros podemos ser salvos también por medio de la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea su nombre, alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Así que, ¿cómo debemos de creer entonces para tener el regalo de la salvación y recibir la vida eterna, hermanos? Tenemos que creer, como dice la palabra, tenemos que oír la palabra de Dios y creer a quien Él envió. Tenemos que creer que el Padre envió a nuestro Señor Jesucristo a morir por nuestros pecados. Amén. Pero tenemos que creer. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Porque, como te dije, no solamente creer en Dios te salva. Tenemos que creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué implica lo que es creer? Tenemos que creer, hermanos, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él mandó para morir por nuestros pecados. Amén. Tenemos que creer que lo que Jesucristo le habló es la verdad y sigue siendo la verdad para nuestra vida. Porque Jesucristo, hermanos, si no lo sabías, Él es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y sí que Jesucristo es la personificación de la verdad en Él mismo, hermanos. Así que tenemos que confiar que Jesucristo es la verdad, que lo que Él dice, que de lo que Él decía que Él fue por medio de su palabra, tenemos que confiar en que todo lo que Él decía que Él es. Como Él decía: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Como decía: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Así que nosotros tenemos que creer en todo lo que nuestro Señor Jesucristo decía que Él es. Pero también tenemos que creer que nuestro Señor Jesucristo es el único y suficientemente salvador. Así que no debemos de poner nuestra confianza en las religiones, sino tenemos que poner nuestra confianza en nuestro Señor como el único y suficiente Salvador. Como ahora que andan diciendo que tenemos que poner la confianza en la ley de los mandamientos y andan queriendo que celebres el Shabbat y que el día del sábado, porque si no estás desobedeciendo la ley de los mandamientos, que el Señor reprenda al diablo, hermanos. Nosotros tenemos que obedecer los mandamientos de Dios que Él nos dijo aquí en su palabra, pero aquí dejó muchos mandamientos, hermanos, como ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, como ir y predicar el Evangelio a toda criatura, como ahorita que está recibiendo el Evangelio de Dios. Esos son mandamientos de Dios, como los mandamientos que Él dijo, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, o que amemos a nuestro prójimo como Él nos amó. Amén. Gloria a Dios. Hay muchos mandamientos en la palabra de Dios y nosotros vamos a ser obedientes por medio de la ayuda del Espíritu Santo, hermanos. Bendito sea su nombre. Así que, ¿qué es tener vida eterna? ¿Qué es este regalo de salvación que Dios nos está dando? Es vivir para siempre con Dios. ¿Cuántos quieren vivir para siempre con Dios? Aleluya, bendito sea su nombre. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Así que el que cree en el Hijo, el que oye la palabra de Dios, tiene la vida eterna, hermanos, en oír la palabra de Dios en forma continua. Gloria a Dios. Así que dirías tú entonces: ¿cómo es esto, pastor? ¿Cómo es que tenemos vida eterna si tenemos que morir? Amén. Porque la palabra de Dios dice que el que viene a mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Así que quiere decir que esto implica tener que morir a nuestro Dios. Pero ¿qué quiere decir que nosotros tengamos que morir para nosotros poder tener vida eterna, hermanos? Quiere decir que nosotros tenemos que aceptar la vida de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, donde Él va a reinar en nuestra vida y nosotros nos vamos a quitar del trono y vamos a dejar que la vida de Cristo se manifieste a través de nosotros, hermanos.
Así que ¿cómo vamos a tener nosotros vida eterna cuando nosotros recibimos a Cristo nuestro Señor y Salvador? Porque Jesucristo es la vida. Y cuando nosotros recibimos el regalo de la salvación y oímos su palabra y creemos en nuestro Señor Jesucristo, Él nos da su vida. Él pone su vida por medio del Espíritu Santo en nosotros. Y nosotros pasamos de estar muertos a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Y esto, hermanos, de recibir el Espíritu Santo se refiere al sello del Espíritu Santo que se recibe por medio de la fe, por solamente escuchar la palabra de Dios, por seguir oyendo la palabra de Dios en una forma continua por el resto de nuestra vida para seguirnos alimentando espiritualmente. Nosotros vamos a tener el Espíritu Santo dentro de nosotros como el sello de que hemos sido renovados. Hemos sido salvados, y cuando nuestro Señor Jesucristo venga, Él nos va a llevar al cielo con Él, amén. O si algo nos pasa y fallecemos en ese momento, perdemos la vida, no tenemos por qué preocupar, no tiene que haber temor de nosotros, porque ausentes en el cuerpo, pero inmediatamente presentes delante de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aleluya. Bendito sea su nombre, gloria a Dios. Y con esto, hermanos, pasamos a lo que es el tercer punto. El tercer punto dice: el que cree en el Señor no vendrá a condenación. Ese es un punto muy importante, porque dice: de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿De qué es esta condenación que nuestro Señor Jesucristo está hablando? ¿A qué se está refiriendo, hermanos? Se está refiriendo, hermanos, a una condenación que es una muerte espiritual. Se refiere, hermanos, aunque no queramos escucharlo, se refiere al infierno. Y después de un tiempo de estar en el infierno, al lago de fuego por la eternidad, que es la muerte segunda, hermanos, que es la muerte espiritual eterna, hermanos. Esa es la condenación de nuestros pecados. ¿Por qué? Por no haber recibido la salvación, el regalo de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre, hermanos. Pero ese infierno, ese lugar de tormento, no fue hecho para nosotros, hermanos. Por eso nuestro Señor tuvo misericordia por nosotros y mandó a nuestro Señor Jesucristo para salvarnos de la condenación. Y nosotros podemos ser libres de la condenación cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y pasamos de ser de enemigos de Dios, ahora vamos a ser hijos de Dios, hijos de la promesa, y también coherederos de todas las cosas con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Así que no tenemos por qué preocuparnos de la condenación del pecado del infierno cuando nosotros le creemos de todo corazón a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Bendito sea su nombre, porque Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Pero este texto, hermanos, se refiere a todos aquellos que rechazaron el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el que no creyeron que la palabra de Dios era verdad. Todas esas personas, hermanos, lamentablemente van a ser condenados porque mueren en su pecado. Porque si no aceptas este regalo de Dios, mueres en tu pecado, mueres en el pecado original heredado por Adán y Eva, por la rebeldía de su pecado. Toda la humanidad dice que por un solo pecado entró el pecado a todo el mundo. Entonces, también por la muerte de un solo hombre, de un solo hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos recibir el regalo de la salvación y ser justificados y ser libres de la condenación del infierno, hermanos. Bendito sea su nombre. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios, bendito sea su nombre, hermanos. Por eso nosotros tenemos que creerle a nuestro Señor Jesucristo para recibir ese regalo de Dios y no ser condenados, hermanos. Y antes éramos enemigos de Dios, pero ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros podemos recibir el regalo de Dios y tener comunión con Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice que ahora es el tiempo de la salvación. No endurezcas tu corazón, hermanos, y este es el día de la salvación. Ahora el Espíritu Santo te está hablando aquí por medio de la palabra de que este es el día para recibir el regalo de Dios. Porque el arrepentimiento, hermanos, no es cuando nosotros queramos
sino cuando Dios te esté hablando. Así que no debemos de endurecer nuestro corazón, amén. Ahora Dios está hablando y hoy es el día para recibir el regalo de Dios, que es la salvación de nuestra alma por medio de nuestro Señor Jesucristo. Den un aplauso fuerte a nuestro Señor, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, hermanos, el creer en Dios no es suficiente para que nosotros podamos ser salvos y tener vida eterna si nosotros no aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Si nosotros no queremos arrepentirnos de nuestros pecados y no creemos en la palabra de Dios, solamente creer en Dios no es suficiente, hermano. Nosotros tenemos que creerle en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y dejar que el Espíritu Santo empiece a hacer su obra y darnos una nueva vida en Cristo, amén. Pero no te preocupes, hermano, porque cuando tú recibes a Cristo y te arrepientes de tu pecado y decides dejar lo que tú lo malo que hacías tú antes, ahora nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo en nosotros, por el sello del Espíritu Santo, Él nos va a ayudar, para con cualquier situación que nosotros estemos pasando, con cualquier situación de pecado que nosotros estemos batallando. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios y pedirle su ayuda. Y si nosotros lo hacemos con un corazón sincero, la promesa de Dios que Él nos va a ayudar, Él nos va a ir renovando, nos va a ir haciendo una nueva criatura cada vez a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Con esto concluyo, hermanos. Así como el pueblo de Israel, hermanos, que fue mordido por las serpientes y envenenado y les estaba provocando así la muerte instantánea por medio del veneno de esas serpientes, hermanos. Dios le dijo a Moisés que se levantara una serpiente y pusiera su fe en esa serpiente de bronce. Así también nosotros tenemos que poner nuestra fe en el sacrificio que nuestro Señor hizo, nuestro Padre Celestial, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros tenemos que poner nuestra fe en Él para que nosotros podamos recibir el regalo de Dios, que es una nueva vida en Cristo. Amén. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo como su Señor y Salvador en este día? Gloria a Dios, aleluya. Este es el día de salvación, hermanos. Y si tú ahora, el Espíritu Santo te ha tocado en tu corazón, vamos a orar en esta hora por ti, para que en este día recibas el regalo de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios por este estudio bíblico que Él puso en mi corazón, de que les hablara sobre el regalo de Dios que Él tiene para todos aquellos que obedecemos su palabra y le creamos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor mi Dios, te damos gracias, Señor mi Dios, porque podemos ver, Padre Santo, Señor, el sacrificio que tú tuviste que hacer, Padre Santo, por nosotros, Señor, para el perdón de nuestros pecados, Señor, para que nosotros, Señor, podamos tener vida eterna, Señor, y ser libres, Señor, de la condenación, Señor, del infierno, Señor, que tú, Señor, no lo hiciste para el hombre, Señor, sino fue creado para el diablo y sus ángeles. Padre, te damos gracias, Señor, y hasta ahora, Padre, te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, Padre. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, tengas misericordia por toda la maldad que hemos hecho, Padre. Que esta hora, Señor, tú, Padre, nos selles por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Nosotros creemos, Señor, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, Padre, que Él hizo en la cruz del Calvario. Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos, Señor. Y por medio de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, nosotros podemos ser justificados, Señor, y podemos tener vida eterna, Padre. Creemos, Señor, en nuestro Señor Jesucristo a esta hora como nuestro Señor y suficiente Salvador, Padre. Y a esta hora, Padre, ponemos nuestra confianza, Señor, en esta palabra, Señor, en esta promesa que tú hiciste a través de nosotros, Padre. Y te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia en nosotros y apuntes en esta hora, Señor, nuestro nombre, Señor, en el libro de la vida, Padre. Que tú, Señor, nos ayudes, Señor, día con día a esta iglesia que se reunió en este día, Padre, a todos los que trajiste a escuchar tu palabra. Que tú les ayudes día con día, Señor, a vivir una vida en obediencia a ti, una vida, Señor, digna de ser llamados hijos tuyos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y el pueblo de Dios dice amén. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya.